warriors! The winds favor us. Our axe thirst. The Goth ships await. Children! Board the longships. Let the waves carry our saga. Durante mucho tiempo, la historia parecía establecida. Los vikingos llegaron a América una vez. Alrededor del año 1000. Se quedaron por un momento. Fracasaron. Y no dejaron nada atrás, excepto una nota a pie de página. Esa versión del pasado es limpia. Cómoda. Terminada. Pero hay un problema con ella. Porque la historia fue escrita por personas, y esta vez, la evidencia vino de algo que no olvida. Madera. En lo profundo del norte de Terranova, en un lugar tranquilo llamado Eleance Aux Meadows, los arqueólogos encontraron trozos de madera tallados por herramientas vikingas. Madera ordinaria. Sin inscripciones. Sin historias talladas en ella. Solo árboles. Y durante décadas, esos árboles permanecieron en silencio. Hasta que la ciencia aprendió a escuchar de otra manera. En el año 993, algo violento sucedió muy por encima de la Tierra. El Sol liberó una explosión masiva de radiación. Barrió el planeta en segundos. Cada árbol vivo lo sintió. Y cada árbol lo registró. Un pico repentino. Una cicatriz. Bloqueado para siempre en un solo anillo de crecimiento. Ese evento cósmico se convirtió en una marca de tiempo global, un momento compartido por los bosques de todos los continentes. Así que cuando los científicos examinaron la madera tallada por los vikingos de Eleance Aux Meadows, no buscaban leyendas. No buscaban historias. Contaban anillos. 1, 2, 3. Adelante desde esa cicatriz cósmica. Hasta que la cuenta se detuvo. Al año. No alrededor. No aproximadamente. No más o menos unas décadas. Un solo año, fijado por el mismísimo Sol. En ese momento, algo cambió. Porque esto significaba que los vikingos no se adentraban ciegamente en lo desconocido. No estaban perdidos. No estaban adivinando. Estaban allí a propósito. Cortaban madera. Construían estructuras. Operaban con intención. Y de repente, la vieja pregunta, ¿llegaron los vikingos a América?, parecía dolorosamente pequeña. La verdadera pregunta se volvió más difícil de ignorar. Si podemos ubicarlos allí con este nivel de precisión, ¿cuánto tardarían en volver? Porque no se cruza un océano por una temporada. No se traen constructores navales expertos por un error. Y no se deja atrás madera cuidadosamente trabajada si nunca se planeó regresar. Si te fascinan las historias perdidas y los misterios del ADN antiguo, suscríbete para más historias no contadas. Porque esta fecha no termina la historia vikinga en América. La desestabiliza. Y una vez que te sientas con ese año, 1021, otra comprensión comienza a formarse, lenta e incómodamente. Eleance Aux Meadows no parece un sueño fallido. Parece un punto de partida. Y eso cambia todo sobre lo que viene después. Cuando miras Eleance Aux Meadows, es fácil malinterpretarlo. Edificios bajos. Muros simples. Sin tumbas. Sin pueblos creciendo hacia afuera. Durante años, ese silencio fue tomado como un fracaso. Una colonia que no funcionó. Un sueño que se derrumbó bajo los vientos fríos y la distancia. Pero esa suposición solo tiene sentido si esperas que los vikingos se comporten como colonos. No lo hicieron. ¿Y si este lugar nunca estuvo destinado a durar? Visto a través de esa lente, todo cambia. Esos edificios no eran hogares destinados a generaciones. Eran funcionales. Temporales. Diseñados para reparaciones, almacenamiento, reagrupamiento. Un lugar para detenerse, no un lugar para quedarse. Y de repente, el abandono no parece una derrota. Parece una finalización.
Porque mientras Eleance Aux Meadows permanecía en silencio, algo más se mantenía muy vivo al otro lado del océano. Groenlandia. Desde finales del siglo X en adelante, la Groenlandia nórdica no luchaba por sobrevivir. Estaba operando. Durante siglos. Botando barcos. Organizando tripulaciones. Enviando hombres al norte y al oeste una y otra vez. Esta era la verdadera base. El verdadero motor. Y cuando colocas Eleance Aux Meadows en ese sistema, deja de ser misterioso. Se vuelve familiar. Una estación avanzada. Un punto de reparación. Una puerta de entrada. No construyes una red como esa para un solo viaje. Y no regresas a casa si el viaje realmente ha terminado. Así que aquí está la pregunta que comienza a presionar con más fuerza ahora. ¿Por qué los vikingos abandonarían América, pero seguirían navegando hacia ella? Porque el mar cuenta una historia diferente a la tierra. En la costa, las estructuras se desvanecen. La madera se pudre. La hierba vuelve a crecer. Pero en el mar, el movimiento deja patrones. Barcos moviéndose a ritmos. Rutas repetidas. Distancias aprendidas. Esto no fue un momento en la historia. Fue una dirección. Y cuando los arqueólogos hablan de lo corta que fue la ocupación, pasan por alto algo crucial. Una ocupación corta no significa una presencia corta. Significa eficiencia. Significa propósito. Y el propósito siempre apunta al motivo. Lo que atrajo a los vikingos a cruzar el Atlántico no los esperaba en campos o bosques. No eran tierras de cultivo. No eran ciudades. No necesitaban a América en sí. Necesitaban algo más. Algo portátil. Algo valioso. Algo por lo que valiera la pena regresar una y otra vez. Y una vez que entiendes que era eso, la escala real de la presencia vikinga en América del Norte finalmente se enfoca. Para la Edad Media, Europa estaba hambrienta. No de tierra. Ni de plata. Ni siquiera de oro. Estaba hambrienta de marfil. Marfil blanco, liso y luminoso, tallado en reyes, santos y símbolos sagrados. Coronaba altares de iglesias. Sellaba documentos reales. Estaba en manos de obispos, comerciantes y emperadores como prueba de poder. El marfil de Morsa no era decoración. Era autoridad. Cada pieza de ajedrez en una mesa noble, cada báculo en una catedral, cada objeto de lujo destinado a durar más que una vida, dependía de colmillos extraídos del frío confín del mundo. Y esa hambre lo transformó todo. Decidió qué puertos importaban. Qué barcos zarpaban. Qué riesgos valía la pena correr. El marfil no solo financiaba los viajes vikingos. Dictó la geografía. Porque para el año 1000, Europa tenía un problema. Las fuentes tradicionales de marfil estaban disminuyendo. El marfil de elefante era inestable, caro y distante. Pero el marfil de Morsa, eso podía controlarse. Si sabías dónde cazar. Ese conocimiento convirtió a Groenlandia en algo más que un asentamiento. La hizo estratégica. Un nodo de suministro que alimentaba la obsesión de Europa. Y durante siglos, los historiadores creyeron comprender ese sistema. Se cazaban morsas a lo largo de las costas de Groenlandia. Los colmillos se enviaban al este. Fin de la historia. Hasta que los propios colmillos comenzaron a hablar. En museos de toda Europa, cráneos de morsa y artefactos de marfil habían permanecido en silencio durante cientos de años. Catalogados. Etiquetados. Supuestos comprendidos. Entonces los científicos comenzaron a extraer ADN antiguo de ellos. No ADN humano. No ADN vikingo. ADN de morsa. Secuenciaron genomas mitocondriales, buscando firmas poblacionales, acentos genéticos que revelan dónde nació y fue cazado un animal. Se suponía que confirmaría lo que todos ya creían. En cambio, rompió el mapa.
Porque muchos de esos colmillos no coincidían en absoluto con las morsas costeras de Groenlandia. Pertenecían a poblaciones completamente diferentes. Poblaciones que vivían muy al norte, muy al oeste, en lugares que se suponía que los vikingos nunca llegarían. Este no fue un error pequeño. No fue una anomalía estadística. Fue sistemático. El marfil que alimentaba el poder de Europa no provenía de costas cercanas. Venía de un lugar más frío, más peligroso, más distante de lo que nadie había creído. Y una vez que esa comprensión se asienta, una nueva pregunta comienza a avanzar, silenciosa pero implacable. Si los vikingos cazaban morsas allí, ¿hasta dónde se adentraban realmente en Norteamérica? Porque el ADN no solo cambió las rutas comerciales. Apuntaba hacia un lugar donde los historiadores nunca esperaron encontrar vikingos. Durante mucho tiempo, los mapas hicieron que el mundo vikingo pareciera pequeño. Groenlandia en un extremo. Europa en el otro. Una estrecha franja de océano en el medio. Todo lo que estaba más allá estaba etiquetado como vacío. Desconocido. Imposible. Pero al ADN no le importan los mapas antiguos. Cuando los científicos comenzaron a estudiar el marfil de Morsa, no buscaban dramatismo. Se planteaban una pregunta técnica: ¿de dónde provenían estos animales? Cada población de Morsa porta una firma genética. Un patrón mitocondrial transmitido, silenciosamente, de generación en generación. Como un acento que nunca se desvanece. Al secuenciar esos mitogenomas, los investigadores pudieron rastrear un colmillo hasta sus aguas natales con sorprendente precisión. Esto no era una conjetura. Esto no era teoría. Era huella genética. Y cuando llegaron los resultados, obligaron a volver a dibujar. Una y otra vez. El marfil no provenía del sur de Groenlandia. No provenía de cotos de caza cercanos. Provenía del Alto Ártico. De regiones cercanas a la polinia de las aguas del norte, una abertura permanente en el hielo entre Groenlandia y lo que hoy es el Ártico canadiense. Un lugar tan al norte que apenas aparece en la imaginación medieval. Llegar allí no es algo que ocurre por accidente. No se llega a la deriva. No se tropieza con él. No se sobrevive sin planificación. Esto implicaba repetidos viajes. Tripulaciones experimentadas. Conocimiento transmitido de generación en generación. Significaba que los vikingos no eran solo visitantes. Eran sistemas operativos. Sabían cuándo se abría el hielo. Sabían dónde se reunían los animales. Sabían cómo regresar. Y una vez que aceptas eso, la escala de la historia cambia. Esta no fue una sola expedición persiguiendo el fin del mundo. Fue un corredor. Una ruta comercial ártica, funcionando silenciosamente durante siglos, transportando colmillos desde mares helados hasta el corazón del poder de Europa. Barcos que salían de Groenlandia. Cruzaban hacia aguas norteamericanas. Y regresaban cargados de valor. Una y otra vez. El océano, una vez imaginado como una barrera, se convierte en infraestructura. Y la infraestructura siempre conecta a las personas. Porque aquí está la parte que el ADN no puede responder por sí solo. Nadie viaja tan lejos, tan a menudo, en esas aguas, sin encontrarse con alguien que ya vive allí. Y una vez que te das cuenta de eso, la historia ya no se trata solo de vikingos. Se trata de a quien conocieron y de qué sucedió cuando dos mundos se cruzaron en el hielo. Durante siglos, las sagas contaron la historia como si la tierra estuviera vacía. Un borde salvaje del mundo. Hielo. Viento. Silencio. Pero la tierra nunca estaba vacía. Mucho antes de que los barcos nórdicos atravesaran las aguas del Ártico, la gente ya estaba allí. Viviendo con el hielo. Leyéndolo. Sobreviviendo donde los forasteros apenas podían respirar. Los Thule Inuit. Y antes de ellos, los Dorset, conocidos en la memoria inuit como los Tuniit.
No dejaron historias escritas. Ninguna saga grabada en palabras. Pero dejaron algo más. Rastros. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar sitios inuit en todo el Ártico, esperaban arpones, herramientas de piedra, fragmentos de huesos, el ritmo de la vida indígena. Lo que no esperaban eran objetos nórdicos. Remaches de hierro. Fragmentos de metal. Materiales trabajados que no pertenecían a la tradición ártica. Y entonces, en lugares vinculados al movimiento nórdico, algo igualmente extraño apareció en la dirección opuesta, materiales moldeados por manos inuit. No eran restos de un barco naufragado. No era un solo accidente congelado en el tiempo. Eran patrones. Objetos moviéndose entre mundos. Miniatura, sí, pero deliberada. No eran restos de un naufragio. Eran rastros de interacción. Y una vez que aceptas eso, las preguntas se vuelven incómodas. ¿Comerciaron? ¿Pelearon? ¿Se evitaron en silencio, observando desde el hielo? Porque el contacto sostenido deja una huella diferente a la del conflicto por sí solo. Y lo que la evidencia muestra es la repetición, durante décadas, incluso siglos. A lo largo del siglo XIII. Hasta el siglo XIV. La cultura material nórdica sigue apareciendo en contextos inuit mucho después del abandono del puesto de avanzada de Terranova. Mucho después de que la idea de una visita breve pierda sentido. No fue una colisión momentánea. Fue una superposición. Dos sistemas operando en el mismo espacio. Dos maneras de entender el Ártico. A veces tocándose. A veces retrocediendo. Y las sagas apenas lo mencionan. Quizás porque esta historia no encajaba en el arco heroico. Quizás porque no fue una conquista. Fue algo más complejo. Y la complejidad es más difícil de recordar. Pero aquí es donde la situación cambia de nuevo. Porque los objetos pueden viajar sin que las personas cambien. El ADN no y una pista genética discreta sugiere que el contacto en el Ártico podría no haberse limitado a las herramientas, o al comercio, o a la distancia prudente. Podría haber cruzado una frontera mucho más humana. Y una vez que se ve esa posibilidad, la historia pasa del hielo y el hierro, a la sangre. Durante mucho tiempo, la historia se sintió limpia. No hay tumbas vikingas en América. No hay ADN vikingo en las poblaciones nativas. Lo que hizo que la conclusión pareciera segura. El contacto fue breve. A nivel superficial. Y finalmente olvidable. Entonces apareció una anomalía discreta, no en América, sino en Islandia. Los genetistas que estudian los linajes islandeses modernos encontraron algo que no encajaba. Una firma de ADN mitocondrial conocida como haplogrupo C1e. No era europea. No era nórdica. No era africana ni asiática. Era nativa americana. Y no solo vagamente. Específicamente. El ADN mitocondrial se transmite solo de madre a hijo. Sin mezcla. Sin dilución. Se transmite de generación en generación como un mensaje sellado. Lo que significa que esto no era un rumor en los genes. Era herencia. Una mujer nativa americana, que vivió alrededor del año 1000, cuyos descendientes aún existen en Islandia hoy en día. Y de repente, la lógica se rompe. Porque no hay ADN vikingo confirmado en América continental. No quedó huella genética nórdica. Pero aquí había ADN estadounidense, al otro lado del océano. Esa inversión es imposible de ignorar. No prueba una colonia. No prueba matrimonios mixtos a gran escala. Y los académicos serios son cautelosos aquí. Enfatizan los límites. Tamaño de la muestra. Explicaciones alternativas. Precaución sobre la certeza. Esto no es un mito. No es una saga renacida. Es una señal, tenue, pero real. Y detrás de esa señal hay un ser humano. No un dato. No una hipótesis. Una mujer.
Tenía un rostro. Un idioma. El recuerdo de una patria que no era Islandia. ¿Cómo cruzó el Atlántico? ¿Se la llevaron? ¿Viajó con una tripulación? ¿Era una cautiva o una compañera? El ADN no lo dice. Solo nos dice que vivió. Sobrevivió. Y su linaje perduró. Lo que significa que los encuentros en el Ártico no siempre fueron distantes. No siempre fueron cautelosos. No siempre se limitaron a objetos intercambiados a través del hielo. Al menos una vez, una vida cruzó esa frontera. Y una vez que aceptas eso, la historia ya no puede seguir siendo abstracta. Porque si una mujer hizo ese viaje, contra todo pronóstico, entonces surge la pregunta más difícil de todas. ¿Fue la excepción, o el rastro sobreviviente de algo mucho más grande que la historia nunca supo ver? El argumento más sólido contra todo esto parece simple. Si los vikingos estuvieron realmente en América durante tanto tiempo, preguntan los escépticos, ¿dónde están las tumbas? No hay cementerios. No hay huesos. No hay cuerpos que señalar y decir, estuvieron aquí. Y al principio, esa pregunta resulta devastadora. Porque las tumbas parecen permanentes. Parecen una prueba. Pero esa expectativa proviene de la historia equivocada. Los nórdicos no marchaban tierra adentro para reclamar territorio. No construían ciudades destinadas a perdurar durante siglos. Se movían constantemente. Siguiendo las estaciones. Siguiendo los recursos. Siguiendo rutas que cambiaban con el hielo y el clima. Construían campamentos como los marineros construyen pausas. Temporales. Eficientes. Diseñados para desaparecer. Un campamento estacional no necesita un cementerio. Un puesto comercial no planea generaciones de entierros. Y el Ártico se encarga de eso. El suelo helado resiste las tumbas. La erosión costera borra los sitios poco profundos. La materia orgánica se descompone rápidamente una vez expuesta. Incluso en Groenlandia, donde los vikingos vivieron durante siglos, las tumbas son raras, dispersas, frágiles. No porque la gente no muriera, sino porque el paisaje no las conserva con bondad. Así que la ausencia de tumbas en Norteamérica no borra la historia. La replantea. La ausencia de cuerpos no equivale a la ausencia de historia. Las redes comerciales no dejan las mismas cicatrices que los asentamientos. Dejan huellas más leves. Objetos fuera de lugar. Materiales donde no pertenecen. Patrones que solo cobran sentido cuando te alejas lo suficiente. Aquí es donde la arqueología y la genética dejan de discutir y empiezan a trabajar juntas. La arqueología muestra movimiento sin permanencia. La genética muestra contacto sin conquista. Una explica por qué las estructuras desaparecen. La otra explica por qué las conexiones permanecen. No se contradicen. Describen el mismo sistema desde diferentes ángulos. Un mundo en movimiento. De viajes de regreso. De contacto que no siempre duró lo suficiente como para dejar huesos. Y una vez que aceptas ese modelo, la pregunta del escéptico pierde su poder. El silencio de las tumbas no es una negación. Es una pista. Porque hay un lugar en el Ártico donde el silencio se rompe constantemente. Un sitio donde los materiales de estilo nórdico aparecen donde no deberían. Donde la vida inuit y los objetos europeos se superponen incómodamente. Donde la evidencia se niega a asentarse o desaparecer. Y ese lugar, contra toda expectativa, todavía se niega a permanecer en silencio. Algunos lugares susurran historia. El valle de Tanfield no. La interrumpe. En lo alto de la isla de Baffin, muy al norte, muy frío, lejos de todo lo que las sagas describen con claridad, hay un pequeño sitio arqueológico que se niega a comportarse. En el papel, debería ser simple, un campamento indígena. Cultura Dorset. Vida ártica como se esperaba. Pero el suelo no está de acuerdo. Cuando los arqueólogos comenzaron a trabajar allí,
Los primeros descubrimientos no parecían dramáticos. Un trozo de hilo hilado. Una piedra de afilar. Rastros de metal. Cada elemento por sí solo era fácil de descartar. El hilo podría ser contaminación. Una piedra de afilar podría viajar. Los residuos de metal podrían ser una coincidencia. Independientemente, eran débiles. Colectivamente, eran inquietantes. El hilo no era solo hilo. Estaba hilado de una manera desconocida para las tradiciones Dorset, que coincidía con las técnicas textiles nórdicas. Las piedras de afilar no eran piedras genéricas, llevaban rastros de aleación de cobre consistentes con el afilado de herramientas vikingas. Los residuos metálicos no pertenecían en absoluto a la tecnología ártica. Nada de esto probaba un campamento vikingo. Y eso es importante. Los investigadores serios no afirman tener certeza aquí. Se debaten las fechas. Se discuten los contextos. Algunos académicos se oponen firmemente, advirtiendo contra la imposición de conclusiones donde la evidencia sigue siendo escasa. Esa precaución importa. Porque la fuerza del Valle de Tanfield no es un solo objeto. Es la repetición. El patrón. La acumulación. Es la sensación de que demasiadas cosas están mal en la misma dirección. Y entonces sucede algo inesperado. El ADN de la morsa entra en la conversación. No directamente, no se extrajeron colmillos del sitio y se secuenciaron. Pero indirectamente. Poderosamente. Porque una vez que la evidencia genética muestra a cazadores nórdicos operando en las profundidades del Alto Ártico, de repente el Valle de Tanfield deja de parecer imposible. Deja de ser un caso atípico. Se vuelve plausible. Un lugar en una ruta. Una parada estacional. Una zona de contacto. No un asentamiento. No una colonia. Algo más tranquilo. Más estratégico. Esto no era Vinlandia, verde, esperanzador y orientado al sur. Esto era más frío. Más antiguo. Más calculado. Un espacio donde los mundos se rozaban sin dejar ciudades atrás. Y esa constatación debería resultar inquietante. Porque si el Valle de Tanfield encaja en este sistema ártico, entonces la historia vikinga en América no se centró en absoluto en tierras de cultivo ni en la conquista. Se centró en el movimiento. En los recursos. En rutas que los historiadores nunca buscaron. Y una vez que empiezas a seguir esas rutas en lugar de las sagas, te das cuenta de que esta historia aún no ha terminado. Simplemente se ha desplazado hacia el norte, a una parte del mundo que aún no ha revelado todas sus respuestas. En algún momento, los historiadores comenzaron a plantearse la pregunta equivocada. Seguían preguntándose por qué desaparecieron los vikingos. Pero la desaparición presupone un colapso. Un fracaso. Un final. ¿Y si eso nunca hubiera sucedido? ¿Y si los vikingos no hubieran desaparecido de Norteamérica, simplemente se hubieran movido de forma diferente a la que esperábamos? Al alinear las pruebas, comienza a formarse un patrón, no una línea recta, sino una red cambiante. Primero Groenlandia. Una base permanente, activa durante siglos. Luego Terranova. Breve. Enfocada. Construida con un propósito. Y luego algo más frío. Más al norte. Mucho menos visible. La historia no se detiene, se extiende. La historia buscaba muros. Los vikingos se movían a través de redes. No necesitaban ciudades para dejar presencia. No necesitaban colonias para mantenerse conectados. Su fuerza era la movilidad, barcos que regresaban, rutas que se repetían, conocimiento que se acumulaba silenciosamente durante generaciones. Por eso la cronología resulta extraña si se espera expansión y conquista. En cambio, lo que se ve es continuidad sin asentamientos. Durante cientos de años, las tripulaciones nórdicas zarparon de Groenlandia. Cruzaron aguas conocidas. Llegaron a Terranova.
Se adentraron en el Alto Ártico. Y luego regresaron. Una y otra vez. Sin banderas plantadas. Sin fronteras trazadas. Solo movimiento. El ADN del marfil de Morsa confirma la caza repetida en el Ártico mucho más allá de Groenlandia. Las herramientas en los yacimientos inuit confirman el contacto sin colonización. Los campamentos aparecen brevemente y luego desaparecen. Las rutas persisten incluso cuando las estructuras no. Esto no es un fracaso. Es un sistema optimizado para el comercio. Y visto así, la idea del aislamiento precolombino se derrumba. Mucho antes de Colón, el Atlántico Norte ya estaba conectado. No por imperios, sino por cadenas de suministro. Por la demanda europea. Por los recursos del Ártico. Por personas que entendían cómo moverse a través del hielo en lugar de intentar conquistarlo. Esta era una globalización sin papeleo. Sin mapas que sobrevivieran. Sin nombres que recordáramos. Una economía mundial tranquila funcionando en los confines del mundo conocido. Y de repente, los vikingos no son una excepción en la historia estadounidense. Son una advertencia. Ese contacto no siempre se asemeja a una ocupación. Esa influencia no siempre deja ciudades atrás. Y, sin embargo, a pesar de toda esta claridad, una pregunta aún se resiste a resolverse. Si los vikingos se movieron a través de estas redes durante siglos, si se encontraron con pueblos indígenas, si al menos una mujer cruzó el océano. ¿Por qué el rastro genético se detiene donde lo hace? ¿Por qué la señal es tan débil? ¿Y qué, exactamente, borró el resto? Durante años, el debate ha girado en torno a la misma pregunta. ¿Quién llegó primero? ¿Quién puede reclamar la tierra? ¿Quién puede reclamar el momento? ¿Quién aparece escrito en el capítulo inicial? Pero esa pregunta puede ser la equivocada. Porque la historia no solo se mueve a través de las llegadas. Se mueve a través de conexiones. A través de cosas transportadas. A través de rutas repetidas. A través de manos que se encuentran brevemente y luego se separan de nuevo. Los vikingos no vinieron a conquistar América del Norte. No se quedaron para reemplazar a nadie. No construyeron ciudades destinadas a borrar lo que vino antes. Se movieron a través. Conectaron mundos distantes, Groenlandia, Europa, el Ártico, no con fronteras, sino con necesidad. Con comercio. Con conocimiento del hielo, el viento y el tiempo. La historia no solo se escribe en ciudades. A veces se escribe en colmillos. En herramientas que no pertenecen a donde se encuentran. En ADN encerrado en cajones de museos, esperando que alguien haga una mejor pregunta. Vista de esta manera, la historia cambia. Esto no se trata de vikingos contra pueblos indígenas. No se trata de trofeos de primer contacto o propiedad histórica. Se trata de superposición. Dos mundos conscientes el uno del otro. A veces comerciando. A veces observando. A veces cambiando de maneras pequeñas, casi invisibles. Y en medio de todo, una mujer. No sabemos su nombre. No conocemos su historia. Solo que cruzó un océano que nunca se suponía que debía cruzarse. Que vivió. Que sus descendientes sobrevivieron. Su vida no resuelve el misterio. Lo profundiza. Porque ella es la prueba de que la historia puede avanzar en silencio, sin monumentos ni imperios, y aún así dejar una huella que perdure 1000 años. Resulta que el Atlántico nunca fue una barrera absoluta. Ya era un puente, frágil, peligroso, estacional, pero real. Y si un hilo genético sobrevivió tanto tiempo, oculto a plena vista, entonces obliga a una última e inquietante reflexión. ¿Cuántas otras historias siguen desapercibidas en almacenes y colecciones? ¿Cuántas respuestas esperan, no en la Tierra, sino en el ADN de objetos que creíamos ya comprender? Porque en el momento en que dejamos de preguntarnos quién llegó primero, es el momento en que la historia finalmente comienza a responder.